Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la Misa de hoy nos presenta otra aparición de Jesús el mismo día de Pascua por la tarde. Es muy conocido el pasaje que voy a leerte del Evangelio de San Lucas, pero vamos a hacer la oración esta mañana, pues meditándolo. 2 discípulos se dirigen a su aldea, Emaús. Perdida la virtud de la esperanza, porque Cristo, en quien han puesto todo el sentido de su vida, ha muerto. El Señor, como si también Él fuese de camino a algún sitio, les da alcance y se une a ellos sin que le reconozcan, como dice el Evangelio. Y empieza esa conversación, al principio con un tono entrecortado, porque les pregunta de qué están hablando en el camino, y ya poco a poco van entrando en materia y ya se va haciendo más fluida, y ellos hablan de lo que les preocupa, lo ocurrido en Jerusalén la tarde del viernes, la muerte de Jesús de Nazaret. Esta Semana Santa, por motivo de mi hermano, pues le he puesto 3 películas muy conocidas y larguísimas además. Empezó primero con los 10 mandamientos de Charles Heston, ¿no? Y Jules Briner. Después ya quería poner la historia más grande jamás contada, pero dije, hombre, esta es un poco más antiguo casi, o tan antigua como la otra. Te pongo Jesús de Nazaret de Cefirelli, y ya la última que me pidió fue porque ya no daba tiempo más, son larguísimas, 4 horas. La de Ben-Hur. Ben-Hur. Así que hemos visto grandes películas, ha visto grandes películas esta Semana Santa. Y una de las cosas que se ve en esas películas es que los orientales son muy ruidosos, hagan mucho jaleo, para bien y para mal. Y entonces en el mercado, en un sitio o en otro, pues gritan, gesticulan, se mueven, hay ruidos variados de gallinas, de animales, de gente, de cerámica, de cosas, ¿no? Te digo esto porque estos 2 discípulos, me imagino que iban lo contrario, iban solos, iban arrastrando los pies, iban tristes y cariacontecidos, hablando bajito, no por miedo a los judíos, porque ellos ya habían dejado de lado a ese Jesús de Nazaret que había muerto, sino porque el cuerpo no les pedía hablar a alta voz, ni iban contentos ni animados. La crucifixión del Señor había supuesto una gran prueba para las esperanzas de todos aquellos que se consideraban sus discípulos y que en un grado u otro, como en este caso, habían depositado en él su confianza. Todo se había desarrollado con gran rapidez y aún no se han recobrado de lo que habían visto sus ojos. Eso se nota en estas películas, cómo ocurre todo demasiado rápido y no les da tiempo a reaccionar a aquellos que se querían acercar a Jesús, aunque no estuvieran muy cerca.
Y estos dos, que son discípulos, es decir, estaban cerca del Maestro, que regresan a su aldea después de haber celebrado la fiesta de la Pascua en Jerusalén y haber contemplado esa luna llena que hemos contemplado todos, que siempre contemplamos el 14 de Nisán, y hemos visto tanto el jueves santo, sobre todo el viernes, y también el sábado, una gran luna llena. No estaba muy alta en el horizonte, pero sí una gran luna llena. Muestran su inmensa tristeza, su desesperanza, su desconcierto, a través de la conversación que tienen con Jesús. Aunque realmente en el camino ellos hablan poco, o por lo menos San Lucas recoge poco de lo que dicen estos hombres. Dicen, nosotros esperábamos que iba a redimir a Israel, o había de redimir a Israel. Hablan en pasado, Entonces Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en pasado. Don Ángel García de Ronsoro, en un libro suyo que se titula Dios y la gente, comenta: fijaos en este contraste. Ellos dicen que fue y lo tienen al lado. Están caminando con ellos. Está en su compañía indagando la razón, las raíces íntimas de su tristeza. Que fue, dicen ellos. Nosotros, si hiciéramos un sincero examen, un detenido examen de nuestra tristeza, de nuestros desalientos, de nuestro estar de vuelta de la vida, encontraríamos una clara vinculación con ese pasaje evangélico. Comprobaríamos que espontáneamente decimos, Jesús fue, como ya alguna vez he comentado, que decía el periodista que me entrevistó en Galicia después de ver la película La Pasión de Mel Gibson. Jesús y María, los dos grandes amores que fueron judíos, decía este hombre. Porque olvidamos que, como en el camino de Emaús, Jesús está vivo a nuestro lado, está ahora con nosotros en el sagrario, añado yo. Y este redescubrimiento aviva la fe, resucita la esperanza, es hallazgo que nos señala a Cristo como gozo presente. Jesús es, Jesús prefiere, Jesús dice, Jesús manda, ahora mismo. Hasta aquí la cita de Ángel García de Ronsoro. Como algo del pasado. Jesús fue, y no, Jesús dice, Jesús prefiere, Jesús manda, ahora mismo. Conocían estos hombres la promesa de Cristo acerca de su resurrección al tercer día. Habían oído por la mañana el mensaje de las mujeres, porque hacen referencia a ello, que han visto el sepulcro vacío y a los ángeles sentados. A mí lo de los ángeles sentados sobre la piedra del sepulcro siempre me llama la atención. Me parece como una falta de respeto. Pero no sé por qué estarían sentados. Luego yo no les dije que sentara porque yo no estaba allí. Pero por qué están sentados, no lo sé. Pero están sentados. Se ve que es una actitud de que le da como confianza, como tranquilidad, como acogida, ¿no? Cuando una persona está sentada y llega alguien y tú haces ademán de incorporarte y dices, no, se levante, quédese sentado. Ya se sienta y entonces viene a estar contigo. Pues los ángeles estaban esperando que las mujeres llegaran. Y les habían comentado que Jesús había resucitado. Pero ellos
no terminaban de creérselo. Habrían tenido suficiente claridad para alimentar su fe y su esperanza. Sin embargo, hablan de Cristo como algo del pasado, como de una ocasión perdida. Son la imagen viva del desaliento. Su inteligencia está a oscuras y su corazón embotado. Y eso se produce cuando uno ve un panorama negro o cuando ve una situación oscura, triste, vamos a decir, envejecida. Entonces uno se entristece. Es algo del pasado. Me contaba alguien estos días, después de Pascua, que acudió con sus hijos pequeños a una catedral, no voy a decir dónde, a los oficios. Y concretamente a los oficios del Jueves Santo. Y bueno, la catedral era amplia y había espacio para que los niños pequeños, hombre, no molestaran, pero tampoco molestaban si se movían un poquito, es decir, si se cansaban. De todos modos, yo creo que cuando nos vieron se alegraron un poco porque había juventud, había juventud en la catedral, en los oficios del Jueves Santo. Tan es así que cuando pidieron voluntarios para el lavatorio de los pies, mi hijo de primero de la ESO, que era el mayor de los que estaban allí presentes, de los niños, se ofrecía voluntario y allí fue a que le lavara el obispo los pies se ve que no había mucha gente para lavar los pies. Y fue aceptado y fue muy dispuesto a que le lavaran los pies, imagino la escena. Ya cuando lo veía en el colegio me iba a meter con él, en buen plan, ¿no? Evidentemente, ¿no? Casi diciendo, oye, si te ha lavado los pies un obispo, yo aquí estoy dispuesto a hacer lo que haga falta contigo, vamos a besarte los pies. Bueno, pues la realidad es esa, es decir, que uno cuando ve envejecer las cosas, cuando ve que el panorama es viejos, pues uno se desanima, se desalienta, cuando ve que son cosas del pasado, pues el corazón también se embota y la inteligencia está a oscuras. Y Cristo mismo, a quien al principio no reconocen, pero cuya compañía y conversación aceptan, les va interpretando poco a poco aquellos acontecimientos a la luz de las Sagradas Escrituras. Y con paciencia les devuelve la fe y la esperanza. Y aquellos dos recuperan también la alegría y el amor. No es verdad, dicen más tarde, que sentíamos abrasarse en su corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Pues yo creo que le tenemos que pedir al Señor, cuando hacemos esta oración introductoria, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, pues prácticamente le tenemos que decir, seguimos con la oración introductoria, pero le decimos, Señor, pues enciéndeme en este rato de oración. Llena mi corazón de fuego, de aliento, de ánimo, de esperanza. Cuando me interpretes las Escrituras, cuando me hables, porque en el fondo la oración la hacemos con las Escrituras y Él nos va interpretando las Escrituras, igual que ahora, porque el Señor ahora, pues tú estás recordando ese pasaje del Evangelio que yo te estoy comentando, pero el Señor es el que te va ayudando a aplicártelo a ti. Porque es posible que también nosotros alguna vez nos encontremos con el desaliento, la falta de esperanza ante defectos que no acabamos de desarraigar, ante dificultades en el apostolado o en el trabajo que nos parecen insuperables. Y en esas ocasiones, si nos dejamos ayudar, Jesús no permitirá que nos alejemos de Él. A mí me gusta siempre recordar que en Pascua se producen muchos bautismos de adultos. De hecho,
en la Catedral de Cádiz, el obispo bautizó a 4 adultos. 4 adultos. Yo pensé que si no eran españoles. Y me dijeron, bueno, uno sí, pero los otros 3 no, los otros eran españoles. Y entonces ya viendo esto también, pues, leí la noticia, me decía una noticia para alegrar el corazón. En 5 casos, o 4, no sé, de conversiones que han sido bautizados en la Universidad de Harvard y que por distintos motivos llegaron a la fe y fueron bautizados junto con otros 27, porque se bautizaron 31 personas adultas allí en Estados Unidos, en esa diócesis donde está Harvard, que no sé cuál es. Y ya, pues, dije, bueno, seguro que en Francia ha habido varios miles. Efectivamente, en Francia fueron bautizados más de 4.000 adultos esta Pascua. Y en Estados Unidos no digamos. Bueno, pues la realidad es que se siguen bautizando adultos. Adultos que vienen, claro, sin bautizar, no se estarían bautizando. Pero unos vienen del mundo de musulmán, otros vienen del mundo pagano, otros vienen del mundo, pues. Y nosotros no podemos perder la esperanza. Y quizás es bueno que en la dirección espiritual, al abrir el alma con sinceridad, veamos de nuevo al Señor. Con Él viene siempre la alegría y los deseos de recomenzar cuanto antes. Y se levantaron a toda prisa, dice el Evangelio, y regresaron a Jerusalén. Pero antes de levantarse a toda prisa y regresar a Jerusalén, ya de noche, es necesario dejarse ayudar. Estar dispuestos a ser dóciles a los consejos que recibimos. Por eso le pedimos al Señor ahora que nos ayude a ver con qué disposiciones acudimos, porque además se nota, ¿no? Se nota cuando la experiencia de confesiones de personas que algo les pesa en el corazón, les está oprimiendo, y digo, en la confesión, como puedo decir, fuera de la confesión, en la dirección espiritual, se sienten liberados. La esperanza es la virtud del caminante, que como nosotros todavía no ha llegado a la meta, pero sabe que siempre tendrá los medios para ser fiel al Señor y perseverar en la propia vocación recibida, en el cumplimiento de los propios deberes. Pero hemos de estar atentos a Cristo, que se acerca a nosotros en medio de nuestras ocupaciones. Estos días me comentaba una persona, ya mayor, enferma, que había descubierto que Jesús no solamente es nuestra esperanza, sino que también es la meta. Me gustó. Es la meta, también es la meta. La meta. Y hemos de saber quién nos espera en la meta. Y quién nos acompaña y quién nos espera. Todos habéis oído contar, seguro que muchas veces, la historia narrada por Saint-Exupéry. El hombre que camina, o más bien que se arrastra sobre la nieve, es un aviador. Está en los Andes. Hace muchas horas que su avión ha sido sacudido por el viento, y entonces las correas le serían los hombros, como un sombrero ha sido arrastrado de los 6.000 a los 3.500 metros. Y a esa altura, cuando divisó una masa horizontal que le permitió restablecer el avión, era un estanque que reconoció, la Laguna Diamante. Agotó el combustible para evitar un incendio al aterrizar y capotó. Al salir del avión, la tempestad le derribó y tuvo que hacerse un refugio en la nieve y esperar allí 2 días a que se aplacase la tempestad. Después, caminó durante 5 días. Un hombre sobre la nieve que cae, que se levanta, que vuelve a caer, vuelve a levantarse. Lleva 2 días y 2 noches luchando contra el frío, contra el corazón, contra el sueño. En la nieve pierde todo instinto de conservación. Después de 2 o 3 días
de marcha solo se desea el sueño. Como sabéis, las personas en la nieve, por el frío, lo que desean es dormirse y se mueren congelados, claro. Aquel hombre lo desea vivamente. Esta era su lucha. Si mi mujer, es la meta, mis hijos y mis amigos me creen vivo, creen que camino. Todos tienen confianza en mí y soy un canalla si no camino. Si se paraba en aquella pendiente no le encontrarían jamás. Al llegar el verano su cadáver rodaría con el barro por uno de aquellos miles de abismos de los Andes. Pensaba en sus hijos y en su mujer. Su póliza de seguro les evitaría la miseria. Pero si desaparece no habría póliza de seguro porque no encontrarían el cadáver y no podrían cobrar. Porque la muerte legal es diferida por unos años. Por eso tenían que contarle vivo o muerto, pero pronto. Ante nuestra protagonista se alza una gran roca. Tiene que esforzarse para alcanzarla. Si lo consigue, pegará su cuerpo a la piedra y al llegar el verano le encontrarán. Se arrastró con ese deseo 3 días más. Al reemprender su pequeña marcha se da cuenta de haber perdido algo cada vez. Primero un guante, luego el reloj, más tarde la brújula. En cada etapa se queda más pobre, se empobrecía. Y hablaba en voz alta, lo que salva siempre es dar un paso más, otro paso más. Tuvo muchas horas para recordar mientras andaba. Todo era confuso, su casa, su mujer, sus hijos, todos le buscaban, debía continuar caminando, pararse a morir, caminar pensando en los suyos, una esperanza. Si creen que vivo, creen que camino, ellos me están buscando. Ahora más que caminar se arrastra, su corazón no anda bien. Late caprichosamente, pide esfuerzos en su corazón, tiene que caminar hasta la roca. Se siente orgulloso de su corazón, pero ahora ni el corazón le responde. Verdaderamente ya no puede más, cae definitivamente sobre la nieve, le ha invadido el sueño dulce del frío. Poco después lo encontrarían todavía vivo. Y este fue el comentario que al terminar su relato hizo nuestro protagonista. Lo que hice yo, ningún animal lo hubiera hecho. Es la tenacidad. Todo el secreto de los grandes corazones está en esa palabra, tenacidad, constancia, perseverancia. Sale en este libro de Don Jesús de Laga, siempre alegre, por eso digo que lo habéis leído y oído muchas veces. Por eso insistimos hacia la meta. Y como dice San José María, y agarrarnos a esa mano fuerte que Dios nos tiende sin cesar, con el fin de que no perdamos el punto de mira sobrenatural. También cuando las pasiones se levantan y nos acometen para arrojarnos en el reducto mezquino de nuestro yo, o cuando con vanidad pueril nos sentimos el centro del universo. Yo vivo persuadido, dice San José María, de que sin mirar hacia arriba, sin Jesús, jamás lograré nada. Y sé que mi fortaleza para vencerme y para vencer nace de repetir aquel grito: todo lo puedo en aquel que me conforta. San Pablo, que recoge la promesa segura de Dios de no abandonar a sus hijos si sus hijos no le abandonan. Aquí estas palabras de amigos de Dios. Señor, tú nos hablas con frecuencia de fidelidad a lo largo del Evangelio. Nos pone como ejemplo al siervo fiel y prudente, al criado bueno y leal en lo pequeño, al administrador fiel, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de la fidelidad penetra tan hondo dentro del cristiano que el título de fieles bastará para designar a los discípulos de Cristo. A la perseverancia se opone la inconstancia, que inclina a desistir fácilmente de la práctica del bien o del camino emprendido. Al surgir, como te comentaba antes, las dificultades, las tentaciones, y entre los obstáculos que se oponen más a la perseverancia
está en primer lugar el amor propio. La soberbia, que oscurece el fundamento mismo de la fidelidad y debilita la voluntad para luchar contra las dificultades y tentaciones. Sin humildad, la perseverancia se torna endeble y quebradiza. Y otras veces lo que dificulta la lealtad a los compromisos contraídos será el propio ambiente, la conducta de personas que tendrían que ser ejemplares y no lo son. Y por eso mismo parece querer dar a entender que el ser fiel no es un valor fundamental de la persona. Si este o esta han hecho esto, en otras ocasiones los obstáculos pueden tener su origen pues en el descuido de la lucha que hemos ido abandonando poco a poco, la oración, la frecuencia de los sacramentos, las cosas pequeñas, el orden, en el trabajo, en el trato con los demás. Quien es fiel en lo pequeño también lo es en lo grande, te recuerda el Señor. El Hijo de Dios que cuida hasta los pequeños deberes de su trabajo profesional, el que lucha por mantener la presencia de Dios durante la jornada, el que guarda con naturalidad los sentidos, la vista, el oído, el marido leal con su esposa en los pequeños incidentes de la vida diaria, el estudiante que prepara sus clases cada día, el trabajador que recoge, pues al final del día las cosas que ha utilizado para trabajar y las deja ordenadas. Ese es el camino de la fidelidad. La virtud de la fidelidad que debe informar todas las manifestaciones de la vida del cristiano. Las relaciones con Dios, con la Iglesia, con el prójimo, en el trabajo, en sus deberes de Estado y consigo mismo. Cuando se abandona esas cosas pequeñas, después se ponen en duda las grandes. Y después terminan abandonándose justificadamente las grandes. El hombre vive la fidelidad en todas sus formas, cuando es fiel a su vocación, y es de su fidelidad al Señor de donde se deduce y a la que se reduce la fidelidad a todos sus compromisos verdaderos. Y hoy la fidelidad no está de moda, al contrario, se anuncian películas, se anuncian todo tipo de cosas que van en contra de la fidelidad y además de un modo facilón, simpaticón, lo que tú quieras. Cristo, en cambio, te habla de fidelidad, de una respuesta firme y continuada y penetrar más profundamente en el sentido de la cruz, que es lo que le explicaba el Señor a Cleofás y su compañero, y en la grandeza y en las exigencias del propio camino. Al faltar la fidelidad al Señor, todo queda desunido y roto. Queda abandonado. Y Dios mismo es el que nos sostiene, como sostenía a los discípulos de Emaús, y cuenta siempre con la flaqueza humana, con las equivocaciones, con los defectos, y está dispuesto a darnos las gracias necesarias como aquellos dos de Emaús para salir adelante en todo momento si hay sinceridad de vida y deseos de luchar. Y ante el aparente fracaso de muchas tentativas, si lo hubiera, debemos recordar que Dios, más que el éxito, lo que mira con ojos amorosos es el esfuerzo continuado en la lucha. Muy bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que dice el Señor al terminar la vida. Al terminar nuestra oración también le decimos nosotros a Jesús: quédate con nosotros porque se hace de noche. Quédate con nosotros, Señor, porque sin ti todo es oscuridad y nuestra vida carece de sentido. Sin ti andamos desorientados y perdidos. Y contigo todo tiene un sentido nuevo. Hasta la misma muerte es otra realidad radicalmente diferente. Mane nobiscum. Quédate, Señor, con nosotros.
Recuérdanos siempre las cosas esenciales de nuestra existencia. Ayúdanos a ser fieles y a saber escuchar con atención el consejo sabio de aquellas personas en las que tú te haces presente en nuestro continuo caminar hacia ti. Quédate con nosotros, decía San José María en Surco, porque ha oscurecido. Qué pena si tú y yo no supiéramos detener a Jesús que pasa. Qué dolor si no le pedimos que se quede. Pues acudimos a nuestra Madre Santa María y le decimos a ella también, Madre mía, también permanece con nosotros, porque tú eres esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.